predicó a los muertos ahí. ¿Dónde sacamos esa idea? Porque parece no encajar bien con el resto de las escrituras. O sea, Hebreos 9:27 dice que después de la muerte es el juicio, no hay segundas oportunidades. No existe un purgatorio, no existe la posibilidad de ser salvo después de la muerte. Uno tiene que arrepentirse y creer en Jesús hoy. Hoy es el día de salvación. Bueno, el versículo que más comúnmente se usa para probar que Cristo descendió al infierno y predicó a las almas allí se encuentra en 1 de Pedro 3:19, así que necesitamos verlo en su contexto. Vamos a leer desde el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, interesante, hay varias cosas interesantes en ese versículo que nos da a entender de que existe un contexto muy particular acá. No estamos hablando de cualquier espíritu acá, ¿no? Obviamente tenemos que definir a qué se refiere espíritu y dónde están encarcelados. ¿Qué significa predicar? Vamos a ver eso en su contexto. Pero lo primero es simplemente notar de que no está hablando de todos los espíritus, está hablando de los que desobedecieron en los tiempos de Noé. Entonces estamos hablando de ciertos espíritus que desobedecieron en Génesis 6 al 9, o sea, los tiempos de Noé, el diluvio. Entonces eso nos hace pensar, ¿quiénes son las personas que desobedecieron en los días de Noé y por qué ellos fueron encarcelados en un lugar diferente la otra gente que desobedeció en los tiempos de David o Abraham? Bueno, el otro curioso es de que esa palabra espíritus, si lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando es plural, más de 90% de las veces se refiere a seres angelicales y no a humanos. Y esto realmente nos ayuda porque ahora estamos hablando de que Cristo predicó a seres angelicales encarcelados, seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé. Y por último, la palabra predicar, pues nosotros cuando escuchamos una prédica, estamos pensando en un hombre que predique el evangelio y luego a lo mejor incluso invita a la gente al frente a recibir a Cristo, les da la oportunidad de recibir la salvación. Pero en griego la palabra simplemente significa pregonar, anunciar. Entonces no es necesariamente dar una segunda oportunidad a esos espíritus. Pero pensemos entonces en Génesis 6, ¿cuáles son los seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé? Bueno, si vamos a Génesis 6, dice allí de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego nos damos cuenta de que Dios erradica a todos estos de la tierra con el diluvio. ¿Cuáles esos hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres? Bueno, esa frase hijos de Dios, cuando se usa en el Antiguo Testamento, siempre se refiere otra vez a seres angelicales. De hecho, allí en Job, por ejemplo, dice de que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Es decir, que la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a seres angelicales, y en Génesis 6 dice que esos seres angelicales
desobedecieron a Dios, se mezclaron de alguna manera, no nos explica cómo, pero se mezclaron con las hijas de los hombres, creando una raza irredimible, y luego Dios los erradica de la faz de la tierra y pone a esos seres angelicales, demonios, en el abismo. Y sabemos de que hay demonios en el abismo porque en los evangelios hay varias menciones de ese lugar. Por ejemplo, cuando Jesucristo está expulsando a los demonios del hombre que tenía una legión de demonios, los demonios piden, claman a Jesucristo, no nos eches en el abismo. Nos damos cuenta en Apocalipsis de que el abismo se abre y los demonios salen. Entonces hay una cárcel, hay una prisión para los demonios que desobedecieron en Génesis 6. De hecho, hay muchos otros pasajes que hacen referencia a esto. En 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, eso no se trata de todos los demonios, no todos los demonios son encarcelados. Satanás anda como león rugiente. Pero sí, o sea, hay unos demonios que pecaron en Génesis 6 y otra vez conectado en el contexto con Noé. Tenemos otra mención en Judas, versículo 6. Dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y pecaron como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos demonios, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Pedro y Judas argumentan de que en la misma manera que los hombres cometieron homosexualidad, ahí en Génesis hubo ángeles, demonios que pecaron contra la naturaleza y buscaron tener relaciones con humanos, con las hijas de los hombres. Entonces, con todo eso en mente, podemos ahora regresar a 1 Pedro 3:19 y ver el punto de que después de la muerte de Jesucristo, Cristo fue y anunció algo a los espíritus encarcelados. Y uno tiene que tomar una pausa y pensar en la lógica. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Bueno, en Génesis 6 hubo unos demonios que pecaron, que intentaron arruinar el plan de Dios en la redención. Y Dios los juzga, Dios los mete en una prisión. Y por miles de años no saben nada, están encarcelados. Y entonces Jesucristo, después de morir en la cruz, antes de llegar al cielo a su Padre, pasa por el abismo, pasa por esa prisión y anuncia su victoria a esos demonios, diciendo, gané, lo que ustedes intentaron hacer falló, yo cumplí con mi propósito, yo salvé a mis suyos, a mis hijos. La victoria de Cristo es algo que toda criatura debe saber. Y eso es una gran lección también para nosotros. Todo el mundo, toda criatura, todo nombre bajo el cielo necesita escuchar de que Cristo ganó sobre la muerte, Cristo ganó sobre el pecado y en su nombre nosotros podemos recibir salvación. Muy bien, hemos escuchado. Espero que hayan anotado puntos importantes. No he pausado el video, para que tal vez puedan otras personas decir que lo pausé y que no lo dejé terminar, ¿no? Lo dejé terminar hasta su último punto. Entonces, vamos a aclarar ciertos puntos aquí antes de realmente apuntar todo eso, ¿ya? Una vez más, les repito que ya está saliendo la página en vivo, hermanos, ya estamos saliendo en vivo. Y les pido, hermanos, que podamos ir a compartir la señal. Ahí estamos en vivo por Facebook. La página se llama Perspectiva Bíblica y les pido podamos compartir. Muy bien, en sus redes sociales para que más gente, que más público, más creyentes puedan también ser edificados con la palabra de Dios. Muy bien.
Arrancamos. Bendiciones a los que se han ido sumando, a todos los que están acá, hermanitos, hermana Eli, ahí veo a todos, mucho hermano José, Jeremías, Juan, Marcos, María, todos saludos. Vamos a arrancar. Pido mucha atención. Pido mucha atención porque esto es muy importante para tu conocimiento de la palabra de Dios. Esto ya es algo profundo, muchos lo conocen del texto oscuro, pero hoy vas a ver cómo un texto es fácil de entenderlo en su contexto. Vamos a empezar con el video. El personaje, el varón es un predicador de la línea de MacArthur, es uno de sus maestros seminaristas que también da clase allá en su seminario, ¿no es cierto? Entonces, él tiene un canal, si no me equivoco, me hicieron llegar esto, que él tiene un canal en el cual él responde preguntas. Su canal, ¿cómo se llama? Texto en su contexto. Qué triste, ¿no? Ahí nomás le colocamos un X, eso no es el contexto. Tú vas a aprender, estate atento a lo que hoy voy a decir, por favor. Cuando hablamos del contexto, hablamos de los versículos y el pasaje que está en el libro, pero él no hace eso. ¿A dónde te ha llevado? Génesis, Judas, Job. Amados hermanos y hermanas, el contexto no es ese. Vamos a ver el contexto hoy, pero con calma. Estamos analizando. Partamos de la sigla de su canal. Texto en su contexto. Eso no es el contexto. Segundo, él dice, vamos a averiguar qué significa espíritus y qué significa predicar, pero lo vamos a ver en el contexto. ¿Y enseñó eso? No. Para él interpretar espíritu, ¿dónde fue? Génesis, Judas. ¿Y su interpretación cuál fue? Yendo a pasajes del Génesis. Filosofía, y él dice, demonios. ¿Sí o no? Demonios que tuvieron relaciones con las mujeres, que se fueron contra lo natural, etcétera, y está empezando a implementar su propia ideología. No, eso tampoco es sacar el significado del contexto. Y hoy te voy a enseñar a ti qué es realmente sacar un significado del contexto. Tercero, él se contradice. Él se contradice porque dice, vamos a ver, hablando de los espíritus, quiénes son estas personas que desobedecieron en el tiempo de Noé. ¿Quiénes son estas personas que fueron encarceladas, no? ¿Y cuál es la diferencia entre los pecadores, dice Graham, entre los pecadores, entre las personas pecadoras del tiempo de Noé al tiempo de Abraham, al tiempo de David? Contradicción, ¿por qué? Porque él mismo dice, son personas que han pecado, pero más adelante, ¿qué te dice? No, son demonios. Por fin, Graham, ¿son personas o son demonios? Él mismo se contradice ahí. Empieza diciendo, son personas que han desobedecido, igual que en el tiempo de Abraham, igual que en el tiempo de David, pero más adelante, ¿qué te dice? Son demonios, ángeles caídos, y te lleva a Pedro cuando dice que son encarcelados en prisiones de abismo, ¿no es cierto? Contradicción completa. Está armando una filosofía, eso no es usar el contexto. Cuarto, él dice que la palabra espíritus en el Nuevo Testamento siempre aplica a ángeles, siempre aplica a ángeles. Error. Cuando queremos saber el significado o el concepto o el significado de esa palabra, no tenemos que irnos a cuántas veces lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque cada personaje o cada palabra o cada concepto, cada verbo, cual sea que sea la palabra, puede tener muchos significados. ¿Cómo sabemos que esa palabra que está utilizando el autor significa una cosa? Leyendo el contexto, hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo está utilizando Pedro la palabra espíritus? Es verdad, espíritus también se refiere a ángeles, nadie niega eso. Pero Pedro, ¿cómo está utilizando la palabra espíritu? Ese es el punto. No como lo hace Graham, que te lleva a Génesis, son demonios, haciendo una mala aplicación de Génesis capítulo 6. Pero ese no es el punto del día de hoy. Muy bien, entonces, no siempre una palabra, por más que esté en el Nuevo Testamento, significa lo mismo. A eso me voy. La palabra o el concepto de esa palabra se descifra o se interpreta según el contexto que hay detrás de esa palabra y que hay después de esa palabra. ¿Por qué? Porque el autor está utilizando esa palabra en una hilación de pensamiento. Muy bien. Sexto, él te va al Génesis capítulo 6. Amados discípulos y futuros alumnos que van a entrar conmigo a hermenéutica, anoten esto. El contexto no es llevarte a la mención de otro autor. Ese es el error que a veces se comete en los seminarios, ¿no? Le dicen contexto lejano, ¿no? Contexto lejano. Y te dice, mira, te voy a llevar al contexto lejano y te llevan a otro libro, ¿no es cierto? Que está hablando con la misma palabra, con la misma frase. En este caso dice Noé y rápidamente, ¿dónde va? A Génesis capítulo 6. Eso no es contexto.
Esa es una mención lejana del autor, nada más. ¿Está bien usar eso? En momentos sí, pero principalmente tenemos que usar el contexto. ¿Qué es contexto? Contexto es las palabras, las frases que está detrás de esa palabra o del texto a estudiar y delante o después de la palabra y del texto a estudiar. Eso es el contexto. Ahora, qué triste porque él dice, voy a hablar en su contexto y en ningún momento citó todos los 5 capítulos de Pedro. No habló de Pedro, del pensamiento de Pedro, de la principal función por el cual Pedro escribe la carta de Primera Pedro. No lo dice. Ahí nomás nos damos de cuenta que este varón no está utilizando el contexto, por más que su canal se llame texto en su contexto. Y eso es lo triste, hermanos, porque él te lleva a Génesis capítulo 6. ¿Quiso enseñar Pedro eso? ¿Por qué citó a Noé? No es por lo que él dice, por los demonios, no, es por otra cosa que hoy lo vamos a descubrir. Muy bien, entonces recuerden, cuando vemos una palabra, no te vayas directamente a buscar la palabra que aparece en otro libro, no, ve el contexto, por qué el autor está utilizando esa escena, ese nombre, ese concepto, esa historia. Hay un propósito, y aquí Pedro en ningún momento quiere enseñar del infierno. Para empezar, hoy lo vas a descubrir, por eso estate atento, estate muy atento, ¿ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Predicó Jesús en el infierno, según Josías Graham? Sí. ¿No es cierto? Sí, porque fue y predicó a los demonios, les dijo, gané, los vencí, ustedes quisieron, ¿cómo se dice? Estropear el plan que yo tenía en el Génesis 6, pero ahora que pasó miles de años, dice Graham, no sabían nada, Jesús desciende y les dice, vencí, soy el mejor. Esa es la lógica de Graham, la filosofía de Graham. Pero el pasaje no habla de eso. Jesús no fue al infierno, hermanos. Además, hermanos, ¿por qué Jesús anunciaría su victoria? Graham dice, porque todos los seres vivientes tienen que saber del poder y la victoria de Cristo. Sí, pero Dios lo hace todo con propósito. Y el propósito es para que le glorifiquen. Usemos el razonamiento. Supongamos que sí, Jesús bajó al infierno. Y tú ves ahí angelitos en el abismo, demonios. Y Jesús llega y dice, hey, vencí, gané, a todos ustedes les gané, vencí en la cruz del Calvario. Dime eso, ¿los demonios le van a glorificar? ¿Qué va a causar en los demonios? Si la Biblia tiene un principio claro, que todo lo que Dios hace es para su gloria, ¿en qué sentido le va a glorificar eso a él? Los demonios no van a decir, amén, qué bien, Señor, nosotros seguimos aquí encarcelados. Es un absurdo pensar que Cristo bajó al infierno. ¿Con qué propósito bajaría Jesús donde los demonios? ¿Con qué propósito Jesús anunciaría la victoria? ¿Con qué fin? ¿Cómo eso glorificaría a Dios? No hay ningún sentido para eso. Además, la victoria, hermanos, la victoria era demostrada, dice el autor a los Hebreos, a las potestades de los aires, que ya estaban ahí, no a los que están ahí abajo. No tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque los que aún tienen poder y autoridad son los ángeles caídos que están en las potestades celestiales juntamente con Satanás. A ellos, dice el autor de los Hebreos, que les dijo, vencí. Quitó el reino, dice el autor a los Hebreos. Quitó el poder al quien tenía el poder de la muerte, dice. Este es Satanás. ¿Cómo es posible que Jesús a los que ya están encarcelados les vaya a decir su victoria? Eso es pura filosofía. Entonces, para responder la pregunta, desde ya, ¿Jesús fue al infierno? No, no fue al infierno. Muy bien, partamos de lo siguiente. En el Antiguo Testamento se decía la palabra Seol, en el Nuevo Testamento es la palabra Hades, que los dos significan lo mismo, que significan lugar de los muertos. Muy bien. ¿Jesús sí fue al Hades? Sí, pero no fue al infierno. Como aquí el varón Graham lo trata de decir, sí fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? No fue. Jesús sí fue al seno de Abraham y llevó a los cautivos de la cautividad y se los llevó al cielo. Eso sí dice la Biblia, pero no dice que fue al infierno. En ningún momento la Biblia dice eso.
son solamente pensamientos y filosofías que añadimos a la palabra de Dios. En este caso, los reformados, hablando de esta línea de John MacArthur, etcétera, etcétera, etcétera. Pero alguien dirá, hermano, muy bien, pero entonces, ¿de qué se trata este texto? Ahora vamos a entrar a ver todo eso. Muy bien. Ustedes mismos van a ver y van a juzgar, ¿no? Van a discernir. ¿Quién tiene la verdad? Grama, y no yo no digo que yo tenga toda la verdad, pero vamos a ver conmigo el texto en su contexto. Y quiero que ponga atención. No voy a salir de Primera Pedro. De las dos cartas, yo no voy a salir. Muy bien, tal vez para citarte Génesis que lo cito mal, pero más allá yo no te voy a llevar, mira, aquí dice esto Pablo, dice esto Judas, dice esto Juan. No, me voy a quedar en la primera carta de Pedro. Y es más, en el pensamiento de Pedro en las dos cartas. Muy bien. ¿Sabes cómo se estudia el texto en su contexto, seguro, futuros estudiantes de hermenéutica? Número uno, cuando estudiamos un libro y para descubrir el pasaje tenemos que entender el propósito del libro. Muy bien. Y a la misma vez, ¿a quiénes ha sido dirigido el libro? Muy bien. Para eso vamos a 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Tengan mucho sus vidas porque hoy vamos a abrir mucho la palabra de Dios. Muy bien. 1 Pedro 1:1. ¿Qué dice el texto? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Por lo tanto, los primeros receptores de esta palabra, de esta carta, ¿quiénes son? La primera audiencia. Los expatriados, es decir, judíos exiliados. Muy bien. Ahora, lo segundo que tenemos que averiguar, ¿qué es? El propósito. Muy bien, descubrimos el primer punto. No eran a la iglesia, para empezar. No eran gentiles que ya estaban yendo al cristianismo. No, eran judíos que estaban siendo expatriados, estaban aislados en todo el mundo antiguo allá en Mesopotamia. Muy bien. Segundo, ¿qué hemos dicho? El propósito. ¿Por qué Pedro les escribe? Y ahí en el verso 6 te va a decir algo clave en el cual va a desarrollar toda la carta. 1 Pedro capítulo 1, verso 6 dice, en lo cual también vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ponga atención y mire aquí adelante, voy a explicar esto. Muy bien. Los 5 capítulos y la carta entera de 1 Pedro, ¿por qué lo escribe Pedro a los judíos? Porque estaban padeciendo persecución, muchos estaban muriendo. Y Pedro escribe esta carta para alentarlos, para alentarnos, no solamente a que vean con buenos ojos la tribulación y la persecución, sino también la muerte misma, porque muchos estaban muriendo. La primera carta de Pedro es un aliento a los judíos que estaban siendo perseguidos, masacrados, atribulados y muertos por la persecución que se había levantado contra los judíos. Ese es el propósito de esta carta. Pedro no quería enseñar, voy a enseñar cómo Jesús fue al infierno, qué pasó esos 3 días. No, era alentar. Partamos de eso. El pensamiento principal de Pedro era alentar, exhortar, edificar. Por eso en el verso 4, mira, en el verso 4 lo que les dice. Verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Pedro va a animar constantemente y más adelante en el capítulo 2 les va a decir, para esto hemos sido puestos, para ser sacrificados, para padecer por el nombre de Cristo. El que padece por Cristo, gócese, dice. En el capítulo 5 también, 4 versos 19 dice, los que padecen según la voluntad de Dios, entreguen su alma y hagan el bien. ¿No es cierto? Entonces, ponga atención. ¿Qué estaba pasando en el entorno de los exiliados? Persecuciones, tribulaciones, pero a la misma vez también había mucha opresión por causa de la autoridad. Por eso Pedro en el capítulo 2, ¿qué le dice? Sométanse a la autoridad.
Sométanse. Y si tienen que padecer, que sea justamente, no sea por pecar, no sea por infringir la ley. Si van a padecer, que sea porque son justos y así dan testimonio de lo que agrada a Dios. Este es el propósito de la primera carta de Pedro: alentar, animar, a confiar en Dios. Y aunque mueran, Dios los va a resucitar. Ese es el punto clave. Muy bien. Entonces, dos cosas va a apuntar Pedro en todos los 5 capítulos. Soporten con gozo la tribulación, viendo a Cristo y sigan sus pasos. Y segundo, compórtense, no hagan disensión, no porque el gobierno, aunque en ese tiempo todavía el gobierno era terrible, Nerón estaba asesinando a muchos, le dice, igual sométanse a él, cumplan su ministerio, cumplan su llamado, cumplan en someterse a las autoridades y sufran como buenos cristianos en el Señor. Ese es el punto de Pedro. Muy bien, con eso en mente, ahora sí, vamos, ¿no? Yo no te llevo como grama, ¿no? No te llevo a Génesis y te digo, con eso en mente, vamos a Pedro. No, sigue en Pedro, solo que te resumí todo. Tú lees los 5 capítulos y vas a entender ese propósito: alentar, exhortar y consolar por la persecución y la muerte de los hermanos en judíos que estaban siendo exiliados. Con eso en mente, ahora sí, vamos a 1 Pedro, capítulo 3. Muy bien. 1 Pedro, capítulo 3. A ver, ¿se me está escuchando bien, hermanos? Confírmenme eso. Amén, pastor. Sí, pastor, sí se le Gracias. escucha bien. Tengan sus Biblias y resaltadores, ¿ya? Voy a revisar resaltadores en cualquier momento. Mira, yo tengo el mío, aunque ya lo resalto. Ahora sí, con eso en mente, ahora de verdad, vamos al texto y analicemos el texto en su contexto. Permítanme compartir un momento pantalla, porque quiero compartir con ustedes el texto en la pantalla para que todos podamos aprender. Sí, pastor. Ahora sí, vamos. ¿Me dicen si sale en sus pantallitas, por favor? ¿Está saliendo? Sí, Amén. sale Sí, muy pastor. bien. Ok, entonces comenzamos. Muy bien. Avanzamos. Estamos en los versículos 18 al 20, es lo que hoy voy a exponer en su contexto. Él utilizó hasta el 21, pero vamos a ver poco a poco, ¿ya? Vamos al verso 18. Vamos un poco a agrandar esto. Mucho menos. Ahí. Miren. Vamos acá. Vamos a empezar conmigo con el verso 18. Vamos a empezar conmigo con el verso 18. Tengan listos sus lapiceros y sus resaltadores. Muy bien. Entonces empezamos con el verso 18. ¿Cómo empieza el verso 18? Con una preposición. Porque aquí en el verso 18, igual que el 17. Porque empieza con eso, con un verbo, ¿no? Porque también Cristo, subraya esto, padeció. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Por qué está comparando Pedro esto a Cristo? Aquí va a poner ejemplo a Cristo, por esta palabra, padecer. Entonces, ¿desde dónde empieza Pedro a hablar del padecimiento? Desde el verso 14. Mira, todo el capítulo 3, Pedro va a hablar de la buena conciencia. Pórtense bien. ¿Quieren ver días buenos? Refrenen su lengua y sigan la paz, dice Pedro. Tengan buena conciencia. Ese es el punto al que está yendo Pedro. Y mira cómo empieza el 14. Más también, si alguna cosa, ahí está, si alguna cosa padecéis. ¿Qué es padecer? Padecer significa sufrir. Si por algo van a sufrir, si por algo van a ser atribulados, van a padecer, que sea por causa de la justicia, dice Pedro. Bienaventurados sois, por tanto os amedrentéis, por tanto no os amedrentéis
por temor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquellos gentiles que estaban persiguiendo a los judíos. Ese son ellos. Ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo, porque mejor es, otra vez mira, que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Voy a explicar esta parte. ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro dice, pórtense bien, no hagan conflicto. ¿Quieren ver días buenos? Bueno, siga la paz, sígala, dice, ¿no? ¿Quieren ver días buenos? Refrenen su lengua. Busque la paz y sígala. En pocas palabras, vivan tranquilos. Muy bien, pero Pedro va a decir, más, es decir, si alguna cosa, y si padecen por algo, ¿qué dice? Que sea por causa de la justicia, es decir, porque sus vidas son justas. Bienaventurados sois si pasa eso, si los amedrentan, si los castigan, si los hacen sufrir, pero por causa de la justicia. ¿Aquí justicia qué significa? Vivir correctamente, vivir justamente. No se refiere a la justificación de Dios, sino a vivir justamente. Y son bienaventurados. Por tanto, dice, no os entristezcas, no os amedrentéis, no os preocupéis, sino que santificad a Dios el Señor, ¿en dónde? En vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa de la fe, ¿no? Ahora mira para que veas que es un llamado a una buena conciencia. El 16, ¿qué dice? Teniendo buena conciencia, ahí quiere apuntar Pedro, a la conciencia, a lo espiritual, a lo interno. ¿Sabes por qué? Porque Pedro sabía que podían morir en la carne o no, perseguidos tal vez, pero su alma estaría con Cristo y esa alma y ese espíritu tenían que ser santificados para que eso muestre al público, el que está siendo perseguido, o perdón, los que le están persiguiendo, que ellos son justos, es decir, viven justamente por lo que han recibido de Dios. Por eso aquí dice, mira, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Entonces, ¿de qué está hablando Pedro? De la conducta, de la conciencia, del carácter, del comportamiento ante un mundo que los estaba persiguiendo. Muy bien. Y continúa, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Porque también, ahí está el conector. ¿Por qué? ¿Qué les había dicho hasta aquí? Padezcan por el bien, no por el mal. Y si padecen por el bien, Dios así lo quiere, dice. Dios así lo quiere, que padezcan haciendo bien. Muy bien. Y va a colocar el ejemplo de Cristo. Porque también Cristo, otra vez, mira, padeció, sufrió una sola vez por los pecados. Muy bien. Aquí quiero aclarar lo siguiente. En versiones como la NBI y la TLA, el verso 18 dice, porque también Cristo murió por los pecados. Esa es una mala traducción. La traducción es padecer, no morir. Padecer, ¿crees? Sufrir, agonía, tribulación. ¿De dónde viene esta palabra? Desde acá. En todo le decía, padezcáis, padezcan, como Cristo padeció. ¿Te das de cuenta? No es morir acá, es sufrir. Porque también Cristo sufrió o padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Qué quiere decir aquí Pedro? ¿Qué quiere decir? Que el tiempo de sufrimiento por la justicia, por vivir con una buena conducta en cuanto a Dios, es temporal. No va a pasar mucho tiempo, no van a sufrir una eternidad. Es un tiempo en el cual ustedes van a sufrir por causa de la justicia, como Cristo padeció.
¿Cuánto padeció Cristo por los pecados? ¿Años y años y años? No, fue un tiempo determinado, un tiempo corto que ya pasó. Eso les quiere decir. Por eso, mira, vamos a ir en tus Biblias, no vamos a mover acá, porque acá vamos a trabajar en este pasaje. Vamos con tu Biblia a Primera Pedro capítulo 1, verso 6. Mira cómo Pedro les va a consolar. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas. Eso le está diciendo Pedro acá. Cristo padeció afligido, pero por poco tiempo. Ustedes también. Está siguiendo la ilación. Van a padecer, van a sufrir, pero no se entristezcan, no se amedrenten, no se conturben. ¿Por qué? Porque Cristo también padeció una sola vez por los pecados, dice. ¿No es cierto? Entonces, sus audios, por favor, hermanos. Sus audios. Arreglar la casa con lluvia. A ver, ¿quién está con audio prendido? Muy bien. Tengan mucho cuidado. Muy bien, vamos al 18. Miren la pantalla. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Una sola vez, es decir, un tiempo corto. Él fue afligido. Un tiempo corto él fue sufriente por causa de los pecados. Aquí está. El justo por los injustos. ¿Qué había dicho Pedro en el contexto? Sufran por causa del bien. ¿Y a manos de quién están sufriendo? De los injustos. ¿Por qué? Por vivir una vida justa. Por eso coloca el ejemplo. Porque también Cristo padeció una sola vez. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Luego voy a explicar esto, ¿ya? Para llevarnos a Dios. Siendo a la verdad, este es el punto de discordia. Siendo a la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Muy bien. Vamos a partir de esto. Esta parte. Para llevarnos a Dios. Quiero que pongas atención. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, se refiere al padecimiento, a la agonía, a la tribulación que estaba sufriendo por mano de los injustos en el tiempo de su peregrinación, pero fue un tiempo corto, como le dice Pedro a ellos, por un poco de tiempo seréis afligidos por diversas pruebas. Muy bien, el justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, esto no significa, para llevarnos a Dios, no significa que nos va a llevar al cielo, no. Se refiere que padeciendo por los injustos, siendo justos, o padeciendo por nuestra buena conducta, o padeciendo por tener una buena conciencia, como lo hizo Cristo, ¿a dónde nos va a llevar eso? A Dios. Es decir, acá está, a la voluntad de Dios. A eso se está refiriendo Pedro. Ustedes sufriendo, siendo afligidos, padezcan, dice, como Cristo por un breve tiempo, esto les lleva a Dios, es decir, a la voluntad de Dios. Esto es lo que Dios quiere, que ustedes sufran. Yo sé que alguien dirá, ¿en serio, hermano? Te lo demuestro con Pedro. Vamos ahí, dejemos el texto ahí, ¿ya? Dejemos el texto ahí. Con tu Biblia, Primera Pedro capítulo 3, Primera Pedro capítulo 4, perdón. Primera Pedro capítulo 4. Primera Pedro capítulo 4, verso 15. Mira, Primera Pedro capítulo 4, verso 15. Así que ninguno de vosotros padezca, mira otra vez, padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entretenerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, ¿ve? Por vivir bien, por tener buena conciencia, por vivir la conducta de Cristo, aquí le dice, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Mira, no se avergüence. Si alguien padece, es decir, sufre como cristiano, glorifique a Dios, dice. ¿Por qué? El verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Eso es lo que Dios quiere. ¿Por qué crees que la Biblia en ese sentido es
es única. Tiene una unidad de pensamiento que el creyente va a sufrir tribulación. Jesús lo dijo, Pablo lo dijo en Filipenses, el creyente sí va a pasar tribulación. Por eso el apóstol Pedro le dice, no os extrañéis en el verso 12 del mismo capítulo 4. Síganme con sus Biblias, por favor. Amados, no os sorprendéis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, acá, que ellos padezcan como Cristo padeció, ¿a dónde les está llevando? Ahora miren la pantalla. No significa que le está llevando al cielo, le está llevando a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que padezcan como Cristo padeció, para que sean tenidos de honor y glorifiquen a Dios por eso, porque están siendo participantes de las aflicciones de Cristo. Muy bien, hasta aquí estamos desarrollando. Ahora, el verso 18 continúa con la segunda parte, que es la parte en la cual se confunden, y dice, dice, siendo a la verdad muerto en la carne, vamos a remarcar eso, siendo a la verdad muerto en la carne. Ahora, ¿qué significa eso? Nos habla de que al final de ese padecimiento o sufrimiento por causa de los malos, ¿en qué acabó Jesús? Lo mataron. Muy bien. Miramos el texto otra vez. Porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, es decir, sufrió la agonía de los que lo ultrajaron, los que le insultaron, etcétera. ¿Saben la historia de eso? El justo por los injustos, para llevarnos a la conducta o al carácter, pero a la voluntad de Dios. Acá mira, siendo a la verdad, una verdad va a decir Pedro, muerto, Jesús murió. ¿Pero en dónde? En la carne, es decir, en su cuerpo. Cristo murió en su cuerpo como resultado del padecimiento, del sufrimiento de los injustos que estaban afrentando contra Jesús. Resultó en la muerte de Jesús. Sí, pero en la carne. Muy bien. Y Pedro dice, pero aunque murió en la carne, fue vivificado en el Espíritu. ¿Qué está diciendo Pedro con eso? Aunque Jesús murió en la carne, es decir, en su cuerpo, él estaba vivo ¿en qué? En el Espíritu. Tengan mucho cuidado porque igual la NBI, si no me equivoco, y la TLA dice, pero fue vivificado por el Espíritu Santo, es decir, pero resucitó por el Espíritu Santo. Pedro no quiere enseñar eso. Recuerda el contexto de la historia. Él quiere alentar, aunque ellos mueran, ellos van a volver a vivir. Su espíritu no va a ser acabado. Su alma y su espíritu van a permanecer con Dios. Su cuerpo puede ser entregado, pero su espíritu no. Como Jesús, él murió en la carne. ¿Producto de qué? Del padecimiento, pues hermanos. Producto del padecimiento, es decir, del sufrimiento que él estaba sufriendo por causa de los mismos judíos, ¿acabó en qué? En la muerte. Muy bien. Y eso estaba pasando con algunos de los judíos. Algunos estaban padeciendo y estaban también muriendo. Pero Pedro dice, Jesús murió en la carne, pero, aquí hace un contraste, fue vivificado en espíritu. Es decir, en espíritu él no murió. En espíritu él no murió. En la carne sí lo mataron. En la carne sí lo hicieron padecer. Sí lo afligieron. ¿No es cierto? Eso está enseñando Pedro. Aunque ellos puedan matar sus cuerpos, lastimar sus cuerpos, gócense en el espíritu, dice. Gócense en el alma, como Cristo. Cristo sí padeció una sola vez por los pecados. El justo padeció por los injustos para llevarnos a la voluntad de Dios, siendo a la verdad, esto es una verdad, muerto en la carne. Murió, sí, pero en el espíritu nunca murió Jesús. Eso está enseñando. Muy bien. Tengan mucho cuidado y vamos a ver por qué la interpretación que estamos dando es correcta, porque vamos a seguir la hilación. Si aquí fuera, como las traducciones dirían, fue
resucitado por el Espíritu Santo, no tendría lógica, porque está hablando del Espíritu de Cristo, vivificado en el Espíritu. Es decir, Cristo estaba vivo en lo espiritual, Él nunca murió en lo carnal, en lo material, en el cuerpo, sí, pero en lo espiritual, no. Ahora mira cómo empieza el verso 19, nos vamos al 19. En el cual, conector, en el cual. ¿Dónde nos está llevando el verso 19? A entender cómo acaba el verso 18. Una vez más, siendo a la verdad muerto en la carne, es decir, en el cuerpo, pero Él estaba vivo en el espíritu. Y en este espíritu, dice, en el cual, o es decir, en este espíritu, en su espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Vamos a resaltar hasta aquí, quiero explicar esta parte. Estoy yendo punto por punto. Muy bien. En el cual también fue y predicó. Vamos ahí. En el cual también fue y predicó. Muy bien. Partamos con esta parte. En el cual, es decir, en el espíritu. Muy bien. En el cual, en el espíritu. Es decir, Cristo, ¿cómo fue a predicar? En el espíritu. Muy bien. En el cual también fue y predicó. Muy bien. Entonces, hacemos una pregunta. ¿Cómo fue Jesús a predicar? Nadie está negando. Jesús fue y predicó, dice el texto. Pero ¿cómo fue Jesús a predicar? En el espíritu. En su espíritu. Muy bien. Ahora voy a cimentar eso. No se preocupe. Solo pongan atención. Hemos respondido la primera pregunta. ¿Cómo fue Jesús a predicar? En el espíritu en el cual Él estaba siempre vivo. Muy bien. ¿Acaso fue a predicar Jesús con su cuerpo? ¿Acaso fue Jesús a predicar en el tiempo de Noé? No, sino que su espíritu estaba siendo guiado por otros. Ahora, pongan atención aquí a la pantalla. Graham dice, vamos a explicar qué es predicar según el contexto. Pero él no utiliza el contexto. ¿Cómo fue Jesús a predicar? En el espíritu. ¿Qué predicó? El texto está insinuando que Jesús fue a predicar en el tiempo de Noé. La respuesta es sí, pero Jesús no fue a predicar de manera corporal. Muy bien, quiero que me pongan atención. Hasta ahí voy a plantear porque esto va a cimentar lo restante. El texto dice, fue y predicó. ¿Jesús fue a predicar en el tiempo de Noé como estaba predicando en su primera venida? No, sino que dice el texto que fue en el espíritu. Ahora tú pensarás, ¿Jesús estaba predicando en el espíritu? ¿Cómo es posible eso? Muy bien. Ahora quiero que entiendas lo siguiente. En el tiempo de Noé, ¿quién estaba predicando? En eso sí tienes razón, Graham. Predicar es exponer, ¿no? Es alertar, como la atalaya, ¿no? Alertaba. A eso se refiere la palabra predicación aquí. Y dice que Cristo fue y predicó. La pregunta es, ¿Cristo estaba predicando en el tiempo de Noé? La respuesta es no. ¿Quién estaba predicando, hermanos del Zoom, en el tiempo de Noé? Y Pedro también lo va a decir. Noé. ¿Noé? ¿No me creen? Pedro lo va a decir. Si Pedro quisiera decir, Cristo fue a predicar, ¿por qué dice él en su segunda carta que Noé fue pregonero de justicia? Segunda Pedro capítulo 2, verso 5. Anoten los textos, hermano. Dense de cuenta que no estoy saliendo de las dos cartas. Estoy viendo la primera carta y la segunda. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ese pregonero es la misma palabra de predicar. ¿Quién estaba pregonando? ¿Quién estaba llamando? ¿Quién estaba exhortando? No era Cristo. Era Noé. Era Noé. Ahora, escuchen esta parte, por favor. Repito una vez más. La respuesta era no. Jesús nunca fue al infierno. Eso estoy yo cimentando con la verdad del contexto. Ahora, escuche. Hermano, entonces, ¿por qué el texto dice que fue y predicó? En realidad, Jesús sí estaba predicando en el tiempo de Noé.
Alguien dirá, ahí ya te has contradecido, hermano. Dijiste que era Noé. Sí, pero Noé estaba siendo pregonero por el Espíritu de Cristo. Ponga atención. Todos los profetas, todos los siervos de Dios, desde el Génesis hasta los apóstoles, han predicado por el Espíritu de Cristo. Es decir, que el Espíritu de Cristo impulsaba su predicación, su testimonio. Ponga atención, por favor, ponga atención. Repito una vez más, yo sé que a algunos nos cuesta, como a mí, nos cuesta un poco entender. Estoy siendo pausado y calmado. Quiero que entiendan este texto. Repito una vez más. Noé estaba predicando en su tiempo, sí, pero Cristo también. ¿En qué sentido? El Espíritu de Cristo estaba impulsando la predicación de Noé, y no solamente de Noé, sino que todos los hombres, siervos, desde el Génesis hasta los apóstoles, incluidos profetas, todos predicaban, anunciaban, guiados por el Espíritu de Cristo. Hermano, ¿dónde dice eso? El mismo Pedro te lo va a decir. Primera Pedro, capítulo 1, verso 8. Mira cómo estoy yendo yo al contexto, a la mente del autor. Primera Pedro, capítulo 1, verso 8. Primera Pedro, capítulo 1, verso 8. Vamos a leer desde el 8, vamos a leer, mira. Ponga atención y recuerde su resaltadorcito ahí, tenerlo listo, ¿ya? Primera Pedro, capítulo 1, verso 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Está hablando de Cristo. 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí quiero aclarar algo, mira. ¿Qué está impulsando Pedro? La salvación del alma, la salvación del espíritu. Lo que te he ido diciendo en todo el contexto. Pedro está alentando a que en el espíritu estén gozosos, no importa lo que pase con el cuerpo. Por eso anteriormente, ¿qué les dijo? Ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Pedro está apuntando a lo espiritual, al alma. ¿Me dejo entender? Muy bien, solo quería aclarar eso. Mira el verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Aquí está mencionando Pedro a los profetas del Antiguo Testamento. Muy bien. Y mira lo que dice el verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en... ¿Qué dice ahí? ¿En quién estaba el Espíritu de Cristo? En ellos. En ellos. En ellos. En ellos. ¿Cómo fue Jesús a predicar? ¿Está en lo correcto, Graman? Fue al infierno. No está hablando del infierno para nada. Está hablando de la predicación en los días de Noé. Y ahora voy a explicar eso, pero estoy yendo por partes. Noé predicó. No es que Jesús estaba ahí al ladito de él. No. Cuando dice Espíritu de Cristo, y cuando dice el texto, el apóstol Pedro, en el cual fue y predicó, está hablando de su espíritu. Y el texto lo confirma, el mismo Pedro. Los profetas hablaron de la salvación, aunque no entendieron, pero, dice Pedro, ellos fueron indicados por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ponga atención. Por lo tanto, todos los profetas, todos los siervos de Dios han sido guiados por el Espíritu de Cristo, que también va a guiar a la predicación y la exhortación en toda generación. ¿Por qué? Porque Cristo es el verbo, es la palabra de Dios. Y alguien dirá, pero hermano, ¿acaso no es el Espíritu Santo quien guía la palabra? Tú tienes que entender eso en la teología que muestra la Biblia. Jesús, que dijo antes de que venga el Espíritu Santo, Él hablará de lo mío, Él tomará lo mío, porque Cristo es la palabra. Por eso el autor a los Hebreos que dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. El Hijo siempre ha estado. No lo hemos visto de manera visible como en la primera venida, pero su espíritu alentaba a todos los siervos.
Ejemplo de eso, hermanos, vemos el caso de Moisés en la zarza ardiente. ¿Quién habló con Moisés? Fue Jesús. Otro día vamos a explicar eso. Segundo, cuando los 3 amigos de Daniel estaban en el fuego, en el horno, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor los mete 7 veces calentado, Nabucodonosor dice, mira, hey, veo 3 hombres, ¿no es cierto? Y el tercero, ¿qué dice? Hermanos del Zoom, ¿qué dice el tercero? ¿Es semejante? ¿Es semejante? El Hijo de Dios. Ajá. ¿Estaba Cristo con los profetas? ¿Estaba Cristo con sus siervos? Siempre ha estado. ¿Quién impulsaba la predicación de Noé? Y ahora vamos a entrar en ese detalle. Hoy te vas a sorprender de mucho, hermano. El Espíritu de Cristo. Ahora entiendes por qué el mismo Pedro dice, en el cual, es decir, en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora entramos en eso. Pero he detallado esta parte. ¿Qué significa que él fue y predicó? Que él estaba guiando, impulsando, promoviendo la predicación de Noé. Muy bien. Eso quería explicar. Muy bien. Ahora, entendiendo eso, volvemos al verso 19. Volvemos al verso 19, ¿no? Al verso 19. Perdón, sí, al verso 19. Vamos a compartir pantalla. Ahí una vez más. Y nos vamos a nuestra pizarrita, ¿ya? Ahí. Ahora vean la pantalla. Hasta aquí hemos explicado, en el cual también fue y predicó. Expliqué esa parte. Y no me salí de Pedro, por si acaso. Utilicé al mismo autor. Ahora, aquí está la parte difícil para muchos. Espíritus encarcelados. Alguien dirá, por fin, ahí queríamos llegar. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son? En este caso, Graham lo atribuye a los demonios que ha pasado en Génesis capítulo 6, aunque esa es una distorsión. No habla eso de demonios en Génesis capítulo 6, es una mentira, no habla de demonios. Pero otro día tocamos ese punto. Otros también afirman, entendiendo esto, hermanos, entendiendo esto, afirman que Jesús bajó al infierno y predicó a las almas perdidas. Y por eso sale una predicación como esta. Judas fue salvo, porque Jesús fue al infierno y habló con Judas y lo restauró. Pongan atención, por entender este pasaje 18, 19 y 20, por entender cómo lo hace Graham y otros maestros, por entender de estos pasajes que Jesús fue al infierno, se tuerce la verdad. Uno de los casos, ¿cuál es? Estos espíritus encarcelados son demonios. Jesús bajó al infierno y promovió su victoria. Error. ¿Para qué Dios va a hacer eso? ¿Con qué propósito haría Jesús eso? ¿Para mofarse? ¿Para burlarse? Ya cae eso en lo absurdo, hermanos. Lo segundo, se utiliza este pasaje para decir que Jesús fue al infierno y predicó a los espíritus encarcelados, los que no fueron salvos. Por eso escuchas, Judas se salvó. Dios fue con ese amor y se encontró con Judas y lo salvó. Contradice eso toda la vida, porque Hebreos dice que después de la muerte es el juicio. No hay más, no hay salvación para aquella persona que está muerta ya. Tercero, cuando se dice que este pasaje pertenece a que Jesús fue al infierno, otros todavía lo llevan a una herejía tremenda. Jesús hizo la obra no en la cruz, sino en el infierno. Ahí fue y padeció, dice. Padeció por los demonios y ahí consumió la libertad y la salvación. Algunos así afirman. Tremendas herejías. Las 3 son equivocadas porque este pasaje no habla de que Jesús fue al infierno. Habla de que Jesús estaba en la predicación de Noé. Muy bien. La pregunta ahora, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? Aquí vamos a entrar. Ponga atención, que esta es la parte más interesante y un poco complicada de exponer, pero voy a tratar de ser un poco didáctico y un poco más explicativo. Muy bien. Graham dice que cada vez que aparece la palabra espíritus, siempre se refiere a ¿qué? A ángeles. Siempre se refiere a ángeles. Con eso como que te convence. Espíritus, demonios. Coincide.
pero esa es una filosofía. Te lo voy a demostrar, pon atención, porque este es el pasaje un poco más complicado. Muy bien, vamos a sentar un poco en esto. Si fuera verdad que estos espíritus fueran demonios, y como lo dice Graham, que se utiliza más de 40 veces para referirse a los demonios, Pedro no lo usa así. Recuerda un principio de la hermenéutica. ¿Cómo el autor está usando esta terminología? Escucha una cosa. Cuando Pedro quiere referirse a los ángeles, vamos a ponerlo así, buenos, le dice ángeles. Cuando Pedro quiere decirle a los demonios, en este caso los ángeles caídos, quiere decirle demonios, les dice también ángeles. Nunca les dice espíritu. Hay que entender cómo Pedro está utilizando la palabra espíritu y en ningún momento de su carta se refiere a demonios, porque tranquilamente Pedro dice ángeles. Te lo compruebo. Muy bien, vamos a tu Biblia. Primera Pedro, capítulo 1, verso 12. Primera Pedro, capítulo 1, verso 12. ¿Alguien, por favor, ayúdeme con la lectura? Primera Pedro, capítulo 1, verso 12. Mientras tomo algo, ¿ya? Primera Pedro 1, 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. ¿Qué dice ahí? Que los ángeles desean mirar. Pedro, ¿cómo se refiere a los ángeles buenos en este caso? Les dice ángeles. ¿Por qué no les dice espíritus? Según la lógica de Graham, equivocado. Cuando Pedro quiere decir ángeles, sean buenos o malos, entre comillas, ese término para que entendamos, sean buenos o malos, les va a decir ángeles. En este caso, los ángeles buenos, ¿qué dice? Los ángeles desean mirar. Pedro no se complica, Pedro dice ángeles. Y cuando Pedro se quiere referir a los demonios, también les dice ángeles. Vamos a 2 Pedro, capítulo 2. Alguien, por favor, ayúdeme. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Aquí va a hablar de los ángeles caídos. ¿Pero qué les dice? A ver, ¿les dice espíritus? ¿Qué les dice? 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Alguien? Amén. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien. La lógica, la filosofía de Graham no está en lo correcto. 40 veces aparece en el Nuevo Testamento y siempre se refiere a ángeles, a demonios. Señor Graham, o cualquiera, no se estudia así la Biblia. Se estudia entendiendo cómo el autor emplea esa palabra. Si utilizamos la lógica de este maestro Graham y dice, estos espíritus encarcelados son los demonios, ¿por qué Pedro no lo dijo? ¿Por qué no dice ángeles que pecaron? ¿Por qué no lo dice? Si tan claramente lo dice en el capítulo 4, verso 2, perdón, 2:4. Cuando Pedro quiere referirse a los ángeles buenos, dice ángeles. Cuando Pedro quiere referirse a los demonios o ángeles caídos, ¿qué les dice? Ángeles caídos. Pedro no se complica. ¿Por qué nosotros nos vamos a complicar? Ahí nomás colocamos X a esa interpretación. Mal, no son demonios. Pedro lo hubiera dicho, ángeles caídos, o ángeles hubiera dicho. ¿Estamos entendiendo esa parte? Espero que sí. Entonces, ¿a qué se refiere espíritus? Ahí vamos a entrar. Muy bien, una vez desechando la filosofía que presenta este maestro también. Ahora, una vez más, vamos acá. ¿A qué se refiere espíritus encarcelados? Muy bien. La confusión está en esta palabra. Espíritus. Ahí está la confusión, que hoy ya descartamos la filosofía y la interpretación de este maestro. Muy bien, pero vamos a nosotros enfocarnos. Perdón, en lo que realmente es espíritus. Muy bien. Entonces, vamos a utilizar ciertas cosas. Ponga atención. Lo mismo vamos a hacer cuando Pedro utiliza padezcáis o
cuando utiliza la palabra sufrimiento, es lo mismo. Vamos a hacer aquí lo mismo. Pedro, ¿cómo está utilizando la palabra espíritu? Muy bien, para eso. Ayúdenme con la lectura, hermanitos, los que estén con Biblia, y porque la garganta ya se me quiere secar. Vamos a capítulo 2, verso 4 al 5. Muy bien. Para empezar, les doy la respuesta. Estos espíritus son personas. Son personas. Muy bien. Antes de que lea, miren aquí la pantalla, miren acá. Vamos a ver el contexto en hilación. No lo voy a pausar. Lo vamos a leer corrido. Miren, en el cual también Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados. No tenemos que adivinar, señores, no tenemos que adivinar. ¿Eran demonios? ¿Eran los que están en el infierno? No, no tenemos que adivinar porque el mismo versículo nos dice, los que en otro tiempo desobedecieron, estos son los espíritus encarcelados. No tenemos que irnos a Génesis 6. Aquí el mismo versículo, Pedro nos dice, ¿quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Y quiénes eran? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿No es cierto? Cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Mira, estos espíritus encarcelados, ¿en qué tiempo desobedecieron? Ahí se cae la mentira de este maestro, porque dice, mientras se preparaba el arca. Ahora vamos a la lógica del maestro. Eran los demonios, que en Génesis capítulo 6 hacen una mezcla con las mujeres, etcétera. ¿No es cierto? Es lo que él dice. Muy bien. Pero díganme una cosa. Estos supuestos demonios que él interpreta así, Génesis 6, que él interpreta así, estos supuestos demonios que han ido contra la naturaleza, se han metido con mujeres humanas y han hecho un híbrido, no lo sé, lo que dice Graman. ¿Cuándo surgió? ¿Antes del arca o durante la construcción del arca? La respuesta es clara, porque en el capítulo 6, verso 1 al verso 8, ahí Dios conecta con este pecado. Muy bien. Después de eso, ¿qué le dice? Noé, tú eres varón perfecto. Construye un arca, le dice, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué Graman lo trae aquí? Si el texto claramente dice, mientras se preparaba el arca, y antes de que el arca se prepararan, estos supuestos gigantes, la interpretación de él, ya estaban en pecado. No tiene corroboración o exactitud con el paralelismo de las escrituras, porque el texto que dice, estos espíritus encarcelados desobedecieron, ¿en qué momento, en qué tiempo? Mientras se preparaba el arca. Mientras se preparaba el arca. Nos damos de cuenta de una cosa, no eran estos demonios, señor Graman, no lo eran. Es más, aquí dice quiénes eran, en la cual pocas personas, va a hablar de personas. Muy bien, pero voy a desarrollar esto después. Volvemos al principio, en el cual también predicó, ya expliqué esto, los que en otro tiempo desobedecieron. Por lo tanto, estos espíritus encarcelados, amados hermanos, son las personas en el tiempo en el cual se estaba preparando el arca, las cuales no creyeron. ¿Cómo confirmamos esto? Porque Pedro va a utilizar la palabra espíritu en connotación a personas. Ahora sí, Primera Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5, alguien por favor. Segunda Pedro, oye, estoy ya mal, hermanos. Primera Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5, ya. Primera Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. Pedro va a hablar de este espíritu, pero ¿a quién lo va a connotar? Muy bien. ¿A demonios? No creo. A ver, escucharemos. ¿Alguien lo tiene? Primera Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. Que si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Muy bien, ese es Y segunda no Pedro. Ese es segunda Pedro, ¿ya? Yo lo voy a leer. ¿Y cuál Primera es? Pedro, capítulo 2. Léalo, hermana. Primera Pedro, capítulo 2, verso 4 y Si no 5. tiene otro Primera que Pedro. Muy bien.
acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, subraya eso, por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, está hablando de personas, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pedro está involucrando lo espiritual con el cuerpo, con las personas, como una casa. Muy bien, como una casa. Ahora, en el capítulo 3 de esa misma carta, en el verso 4, mira lo que va a decir en cuanto a las mujeres, que se comporten bien, que no se vistan de manera extravagante, etcétera. Pero el verso 4, vamos a leer desde el verso 3, mira lo que dice. Primera Pedro 3, 3 al 4. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, subraya esta parte, sino el interno y del corazón y el incorruptible, perdón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, es decir, un espíritu humilde. Un espíritu humilde. Ponga atención, voy a explicar esto. Pedro está apuntando siempre a la salvación, perdón, a la fuerza, a la fortaleza, a la consolación del espíritu y del alma. En eso está colocando importancia Pedro, porque Pedro sabe que el cuerpo van a morir o algunos no. Igual el cuerpo no tiene tanta importancia como lo tiene el alma y el espíritu que han sido vivificados por Cristo, como lo dijo él. Cristo murió, pero él en el espíritu siempre vivió. Lo mismo son ustedes, el cuerpo puede morir, pero su alma y su espíritu nunca. Por eso Pedro va a ampliar la palabra espíritus ¿a qué? A las personas, a las personas. ¿Por qué? Porque la segunda palabra nos va a explicar el por qué. Espíritus encarcelados. No se refiere a los demonios que están en el abismo, sino que las personas de esa época, ¿por qué no creyeron a Pedro? Perdón, ¿por qué no creyeron a Noé? Porque estaban cegados del pecado. ¿Acaso cree el cuerpo? No, el que cree es el alma y el espíritu. Por eso dice el autor a los Hebreos 4:12 que la palabra trasciende el espíritu y quebranta el alma. Nunca dice que el cuerpo lo quebranta. Quebranta el alma y el espíritu. ¿Por qué ellos estaban encarcelados? Porque su espíritu no creía en lo que Noé estaba anunciando a través de la construcción del arca. Alguien dirá aquí, hermano, pero 120 años, Noé, construyó el arca. ¿Acaso no se podían arrepentir? Pregunta para los del Zoom. Pregunta, para quien tienen esta palabra, encarcelados. Pregunta para los del Zoom. Noé tardó 120 años en construir el arca. La pregunta es, si alguien se hubiera arrepentido ahí en ese tiempo, la pregunta es, ¿podía haber personas que podían arrepentirse, sí o no, y ser salvos por el arca, en el arca? No, ¿Sí o no? Sí, no, Sí, porque se salvaron las esposas de los hijos de Noé, pues. No, pero no, hermano, pero aparte de eso, pues sabemos que se salvaron. Estamos hablando de las personas. Estamos hablando de las personas externas a las 8 personas. ¿Podía haber personas que se salvaran no, aparte de las 8? no. Ellos no creían. ¿Quién dice sí? A ver, ¿quién dice Yo. sí? A No. ver, ¿por qué? Yo creo que sí, porque se predicó. ¿Ya? ¿Quién más dice que sí? Porque entonces, ¿para qué se va a predicar si no tienen la oportunidad de ser salvos? Es que ese también es el problema. Yo Ese también también es el pienso que problema. eso es pastor, porque la arca dice que era para las personas, no era para los animales, era para que las personas se salvaran, pero por eso también yo creo que ha ido a predicar, ¿no ves? Porque les ha dado todo el tiempo que ha creado la arca, dice que Noé predicaba todo el tiempo.
Ya, Los 120 años. Incrédulos. Eran muy bien. incrédulos porque nunca habían visto un juicio, un arca, algo así. Pongan atención. Nunca había llovido. Muy bien. Eso es lo triste, y me incluyo yo ahí también, cuando no leemos el panorama de la Biblia o no leemos el libro completo. ¿Qué nos enseñan? Noé predicó. ¿Qué es predicar para nosotros? ¡Ey, mundo entero! Suban al arca, ayúdenme a construir, viene el juicio. Así nos han enseñado, ¿sí o no? Pero no. Pedro no predicó de esa, perdón, Noé no predicó de esa manera. Yo sé que ya aquí están parando los oídos. Atentos, por favor. Sí, Noé predicó, pero no fue como nosotros lo pensamos. 120 años estaba hablando. No. ¿Cómo Noé pregonó el diluvio? ¿Cómo Noé predicó que se venía un juicio? Por medio del Con la arca. construcción cuando del construyen- arca. Eso, Con- exacto. Muy bien, ¿quién dijo esos 5 puntos a la salida? Me dice. Noé nunca predicó de manera verbal. ¡Ey, vengan al arca, ayúdenme! Nunca. La predicación de Noé fue la construcción del arca. 120 años construyendo el arca. Eso fue la predicación de Noé. 120 años construyendo y la gente pasaba, este está loco. Noé nunca dijo, ayúdenme. Mientras él construía el arca, eso era el testimonio de que iba a venir juicio. Hermano, ¿dónde está eso? Con calma vamos a ir, ahorita te lo demuestro, no te preocupes, pero quiero ahí un poco torturarles más. O sea, Segundo, es como decir con el estilo de vida. ahora vamos a entender eso, no se me adelante. Entonces, ¿por qué dice espíritus encarcelados? Muy bien, ¿qué hemos aprendido? Espíritus son las personas, pero ¿por qué encarcelados? Encarcelados no se refiere a que están ahí aprisionados, porque ellos nunca iban a creer. Ponga atención. Pensamos lo siguiente, Pedro predicó, se hubieran salvado. Nunca se hubieran salvado. Nadie tenía perdón de Dios. Yo sé que esto es sorpresivo. Atienda, por favor. Atienda. Los 120 años, Noé predicó a través de la construcción del arca. ¿Quiénes se podían salvar? Nadie. Porque Dios los condenó a todos. Porque Dios los condenó a todos. Muy bien. Ahora, ¿qué fue? No se preocupen, voy a demostrar contextos. Solo atiendan. Repite una vez más. Noé predicó al construir el arca. Ninguno podía salvarse. Muy bien. Tercero. Pregunta para los del Zoom. Y los del Facebook también. ¿Qué fue lo que condenó a esa generación? O sea, podríamos decir que la predicación fue para testimonio, más no para salvación. Todavía no vaya en ese campo. Vamos a explicar ahorita poco a poco, pero responda a la pregunta. ¿Qué fue lo que condenó a ese mundo antiguo al juicio del diluvio? La rebeldía, eran La maldad. rebeldes. Incredulidad. La maldad. El no creer, Los pecados que Ya, cometían los creer. pecados. las ciudades. La desobediencia. Por la maldad que hubo. Muy bien. Pongan atención acá. Lo que condenó al mundo sí fue la incredulidad. No le creyeron. Más allá de los pecados. Ponga atención. Sí fue el no creer. El no creer. En este caso, en nuestro tiempo, predicamos a Cristo, el que cree vida eterna, el que no cree, juicio, ¿no es cierto? Pero dígame, por lo tanto, la creencia en Cristo, la fe en Cristo, es lo que condena ahora al hombre. Cree vida eterna. El que no cree en Cristo, perdición y condenación eterna. Razonemos juntos. Lo que condenó al mundo antiguo fue que no creyeron. Muy bien. Entonces, ¿a quién no le creyeron? ¿Cuál fue la gente que condenó al mundo a esa no creencia? Para que piensen un poco mejor. En este caso, el agente es Cristo. En nuestro caso, en nuestro tiempo. ¿Le crees a Cristo? Vida eterna. ¿No le crees? Juicio y castigo eterno. En el caso de Noé, ¿qué fue
a lo que aquellos Noé. no creyeron. ¿Qué fue lo que les condenó? La palabra de El Noé. arca. El arca era simbolismo del juicio, iba a venir juicio. Pero lo que les condenó fue Noé. Hermano, ¿qué? Sí. La fe de Noé condenó al mundo entero. Ponga atención, lo vamos a cimentar. Aprenda esto. Repite una vez más. Ponga atención. Mira aquí adelante. 1. ¿Qué dijimos? Noé no predicó. Noé no predicó como lo pensamos. Él predicó construyendo el arca, 120 años. Esa fue la manera de predicar que vendría juicio. Segundo, nadie podía ser salvo. Nadie. El juicio ya estaba determinado. Muy bien. Tercero, lo que realmente condena al hombre, pero a ese tiempo, fue la fe de Noé. Por eso no podían ellos salvarse, porque el único era Noé que creía. Esa fe condenó a todo el mundo del diluvio al juicio final. Muy bien, a los que todos les gusta, ¿no? Vamos a los textos. Primera Pedro, Segunda Pedro, capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. A ver si lo puedo aquí colocar en la pantallita para que todos podamos mirar. Segunda Pedro, capítulo 2. A ver, vamos a colocar aquí. Segunda Pedro. Muy bien. Está lento el internet. Ahí está. Miren acá. Segunda Pedro, capítulo 2, verso 5. Pongan atención. Y si no, está haciendo un contraste porque va a ejemplificar Pedro. ¿Qué quiere ejemplificar Pedro? Escuche esta parte. Mire, porque Dios no perdonó. No perdonó. Esta es la clave. Dios no los perdonó. No hay salvación. No hay más. Están condenados. Ahora da ejemplos. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Está dando el ejemplo de cómo Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Muy bien. Y los reservó para el juicio. Y si no, va a dar otro ejemplo en el cual Dios no perdonó. Mira. Y si no, perdonó. Otra vez. Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Ponga atención, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Esto es lo que Dios designó, que se salven 8 personas nada más, trayendo el diluvio sobre el mundo. Ahí está, sobre esto. El mundo de los impíos. Ponga atención a la pantalla y escuche la explicación. En el capítulo 2, Pedro está hablando de los falsos maestros y dice, ellos no tendrán perdón, les está diciendo. ¿Cómo le digo? Su futuro es perdición. Dios no los va a perdonar. Como no perdonó a los ángeles, da ejemplos, como no perdonó a los ángeles que pecaron, no los perdonó, no hay salvación para ellos. De la misma manera, no perdonó al mundo antiguo. ¿Por qué? Porque este mundo antiguo era lleno de impíos. Con eso estoy cimentando la verdad. ¿Cuál verdad? Nadie se tenía que salvar. No había salvación. Dios los condenó. Muy bien. Vamos a Génesis. Te lo voy a comprobar con el mismo Génesis. Si hasta aquí tú pensabas que había salvación, no había salvación. Génesis capítulo 6. Hermanos, perdón, aquí no puse. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Muy bien. Abran sus Biblias en Génesis capítulo 6. Por un momento vamos ahí y yo sí le voy a explicar en el contexto, o por lo menos haciendo la mención de Pedro, porque sí está hablando en el segunda Pedro en cuanto al pecado de Génesis capítulo 6. Pero quiero que me acompañes con tu Biblia y alista tu resaltador
La determinación de Dios. Ponga importancia aquí. Mira aquí a la pantalla. Hasta el verso 8, todo esto ha visto Dios la maldad del hombre. Se entristeció, etcétera, ¿no ves? Se arrepintió, etcétera. Todos sabemos la historia. Aquí Dios pone la mirada en Noé, y a él le da la gracia, le cae la gracia de que él va a ser salvo y le encarga que haga el arca. ¿Qué declaró Dios? ¿Qué instruyó Dios? ¿Que el arca fuera para salvación? ¿Predica para que se salven? No, ya aquí Dios ya había designado que todos iban a morir. Mira el verso 12. Ponga atención a la pantalla. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida. Producto de esto, Dios da el juicio, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre la tierra. Ahora mira la determinación. Dijo pues Dios a Noé, ahí está, he decidido poner fin a todo, díganlo ustedes, a todo. A todo ser. ¿En la mente de Dios estaba que alguien se iba a salvar o ya los condenó a todos, Dios? Dios los condenó. Los condenó porque ya estaban corrompidos. Exacto. A eso se refiere espíritus encarcelados. Las personas estaban en prisión de ceguedad, de pecado, no iban a encontrar la verdad, aunque Moisés estaba construyendo el arca, no se iban a salvar nunca. ¿Por qué? Porque Dios ya los condenó, y el mismo Pedro, ¿qué dice? No los perdonó. No había perdón. Muy bien. Lo segundo, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Vamos ahí un momento. Espero que estén con los resaltadores ustedes. Miren acá, miren la pantalla. Porque por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Esta es la predicación de Noé. Preparar el arca, en que su casa se salve. Escucha esta parte. Y por esa fe, es decir, porque le creyó a Dios, díganlo ustedes, ¿qué pasó con el mundo? Condenó al mundo. Wow, hermano, yo no sabía eso. Que bueno, aquí lo estás aprendiendo, ¿no? Aquí lo estás aprendiendo. ¿Qué fue lo que condenó al mundo? La fe de Noé. La fe de Noé. Hermano, me habían enseñado que había oportunidad, que si alguien se convertía, nadie se iba a convertir. Nadie se iba a convertir. Nadie se iba a convertir. Hebreos, ¿cuánto era, hermano? Acá está. No lo había compartido. Mil disculpas. Acá está. 11:7. Miren la pantalla otra vez, porque no se podía entender algunos. Miren aquí la pantalla. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido de Dios de las cosas que aún no se veían, es decir, el juicio, con temor, esta es la predicación. Esta. Preparó el arca. Esta es la predicación de Noé. Él no predicó como hoy lo hacen los predicadores, no. Él predicó construyendo el arca. Y dice, en que su casa se salvase, y por esa fe, ahí está, y por esa fe, aquí está, condenó al mundo. Wow. ¿Están aprendiendo, hermanos? Alguien ya se está cansando, hermano, ¿no? Ya tengo sueño. ¿Cómo van a tener sueño, hermano? Despierten. Qué hermoso es aprender la palabra.
Los de hermenéutica, lo que se viene con ustedes. A ver, hasta ahí. ¿Aprendieron hasta acá? ¿Aprendieron qué son los espíritus encarcelados? ¿Eran los demonios? No, era la humanidad que ya no iba a tener perdón. ¿Preguntas hasta ahí? Si hay amén, digan si han entendido. Quiero ver, a ver Pastor, ahí. Amén, Dime. hermano. Amén. por la Amén. fe, con temor preparó el arca. Noé. Sí. A ver, ahí, amén. Déjenme sus comentarios ahí o pongan un dedito ahí. Quiero saber si están entendiendo, hermanos. Ahí los 28 que están acá y los del Facebook también. Mientras tengo un respiro, hermanos. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Solo 2 respondieron. Los demás están recibiendo Amén, otra hermano. visión. Amén, pastor, sí, sí nos entiende. Muy bien, hermanitos. Muy bien. Qué bueno. Qué bueno. Hasta ahí. En algún momento, Pedro quiere hablar del infierno. Hagan con sus manitos como mí, como yo. Nada. ¿Por qué lo tergiversamos esto? Por filosofías. Pedro no quería enseñar, Jesús, ¿sabes dónde fue? Al infierno y predicó a los demonios. ¿Qué sentido tiene eso? Qué triste que alguien diga, vamos a ver el texto en su contexto. Esto es el ver el texto en su contexto. No te saqué de Pedro, solamente te llevé para confirmar Génesis y Hebreos. Esto es estudiar el texto en su contexto y esto es algo simple que estoy haciendo con ustedes. Estudiar el texto en su contexto es más profundo todavía. Muy bien. Continuaremos, ¿les parece? Vamos al último verso que tenemos hoy para examinar. Verso 20. Y eso va a aclarar aún peor. Lo va a aclarar aún peor. Si hasta aquí ya estaba aclarado, esto lo aclara aún peor. Muy bien. Vamos a Primera Pedro. Primera Pedro. Estamos en el capítulo 3. Primera Pedro, capítulo 3. Acá está. Muy bien, vean aquí a la pantalla. Los que en otro tiempo desobedecieron, claro. ¿Qué dijo? ¿Cómo se condenaron? Por lo que no creyeron. ¿Y cómo se salvó Noé? Porque creyó, porque tuvo fe. Qué clarito, ¿no? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Muy bien, esperaba en los días de Noé mientras se preparaba el arca. Ahora, ponga atención aquí, porque alguien puede pensar, pero hermano, ¿por qué aquí dice esperaba la paciencia? Como que Dios les esperaba que se arrepientan. No, esta paciencia no se refiere a que Dios esperaba que se arrepientan. Esta paciencia se refiere a que a la construcción del arca, pues hermanos, a la construcción del arca. Ese es el tiempo que Dios estaba esperando. El arca, la construcción del arca. No es que Dios estaba esperando, ojalá que se arrepienta. No, Dios ya los había condenado. Esta paciencia se refiere a qué? A la construcción del arca. ¿Por qué? Por la gracia que había caído a Noé. Él se iba a salvar y su familia. Por eso el texto que dice, en lo cual pocas personas, es decir, 8 se salvaron. Fueron salvadas por el agua. Muy bien, aquí quiero explicar lo siguiente. Aquí quiero explicar lo siguiente. Muy bien, para finalizar. ¿Qué significa salvadas por el agua? Porque el siguiente verso dice, el bautismo. ¿Y qué pensamos? El bautismo en agua salva. No, la palabra la salvación aquí, Pedro no lo quiere incluir como salvación del alma, porque ellos ya son salvos. Muy bien. ¿Qué quiere decir aquí salvación? Para empezar, Noé y su familia, las 8 personas, fueron guardadas, cuidadas, preservadas por agua. Muy bien. Ahora, mire lo que dice. Salvadas por agua. No dice de las aguas, dice por agua. Note eso, por agua. ¿Qué significa eso? Dejo de compartir y quiero explicar muy bien. Ponga atención. El juicio era el diluvio. Cuando viene el diluvio, que es el juicio de Dios,
cae el juicio a los pecadores, pero también cae el juicio a Noé. Muy bien, cae el juicio a... Perdón. Entonces, ponga atención. Del juicio de Dios, Noé es participante, porque también él vio el agua, pero se salvó, dice el texto ahí, por medio del arca. El arca fue lo que le salvó de ese juicio. Noé sí pasó por el juicio, pero fue protegido. Eso se refiere salvado por agua. Dios no permitió que las aguas que dan juicio puedan acabar con la vida de Noé y su familia como con las demás personas. Aquí hay un mensaje teológico que Pedro va a decir. Escuche, las aguas de juicio son para todos. Lo que hace la diferencia, en este caso, es el arca. El arca les salvó del juicio de Dios, aunque ellos sí pasaron por el juicio, pero fueron protegidos por el arca. Por lo tanto, el juicio, que en este caso viene por la fe en el arca, ¿no es cierto?, tiene doble acepción. Doble acepción. Para otros va a ser juicio para muerte, como en el caso de los inicuos, pero para otros va a ser para salvación, como en el caso de Noé y su familia. Y Pedro explica eso muy bien. Recuerden que está tipificando a Cristo, por eso más adelante va a decir, por la resurrección de Jesucristo va a acabar. Lo va a tipificar a Jesucristo. Ponga atención. El arca simbolizaba a Cristo, tipificaba a Cristo. Muy bien. Como rechazaron el arca, no decidieron creer en eso, esa arca los condenó. Y esa arca a Noé le salvó. Eso es lo que hace Cristo ahora. Ponga atención, ponga atención. Siempre pensamos que el evangelio solamente es para salvación y ese es un error. El mismo evangelio que es para salvación, el mismo evangelio es para tropiezo y caída de otros. Dos cosas va a traer siempre el evangelio. O salvos o los va a condenar peor. Y Pedro explica eso en la segunda carta. Por eso Pedro, acompáñeme a 1 Pedro capítulo 2, va a hablar de Cristo. Esta piedra que han desechado ha venido a ser tropiezo para ellos, le va a decir. Y esa piedra es Cristo. Mire el capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 7. Escuche esta parte y lo va a aplicar a la creencia, a la fe. Para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. ¿Y roca qué hace? Caer. Ponga aquí, atención, finalizo con esto. Así como el arca, como no creían en el arca les condenó, pero sí, Noé creyó y sus hijos construyeron el arca, los salvó, así también es Cristo. Por eso la palabra tiene doble acepción, o te condena o te salva. Por eso el texto que dice, nunca mi palabra vuelve vacía, y siempre lo aplicamos, siempre va a dar fruto, siempre va a traer un salvo. No siempre es así. O si la palabra es recibida, trae salvación, pero si la palabra es rechazada, le está condenando. Esa es la doble acepción que trae el evangelio. Así que los que han escuchado el evangelio acá, vengan a la salvación. No rechacen más. Que esta misma salvación, que este mismo Cristo, que esta misma piedra, que es para salvación, es también para condenación. Por eso Jesús, ¿qué dijo? Mi palabra los condenará. Lo que han visto y lo que yo he dicho, eso les condenará en los días postreros. A veces no nos enseñan eso, ¿no? Hay que aprender eso también. Muy bien. Entonces finalizo con lo siguiente. Hermano, el 21, no hay tiempo más. Muy bien. Yo he querido explicar los versos 18 al 20 en su contexto. Muy bien. Esto es hablar del contexto. No he ido a los demonios, al abismo, a Judas, que cita estas cosas. No. Tampoco te he dicho esto, porque él no hace eso. No te lleva a la mente del autor, al principio del por qué escribe Pedro. No te ha llevado a eso.
Solamente saca el texto y te lleva a su pensamiento filosófico. Escuche una vez más. Jesús nunca fue al infierno. ¿Para qué iría? Porque el infierno es la ausencia de Dios. ¿Para qué va a ir Dios ahí? En este caso, Cristo. No tiene sentido. Lo que sí la Biblia dice es que Jesús fue al seno de Abraham y llevó a los cautivos al cielo. Eso sí la Biblia aclara. Pero que fue al infierno, que predicó a los espíritus encarcelados, esa es una mala interpretación. Esa es hacer una eisegesis. Para los que están mirando y los que están acá en el Zoom, qué triste que haya canales que digan texto en su contexto cuando ni siquiera utilizan el contexto. Segundo, me da tristeza porque estos supuestos maestros son los grandes intérpretes, ¿no? Esa comunidad, toda esa familia de teólogos, ¿no? Que ustedes ya saben, son que hacen sus conferencias anuales, ¿no? Sus conferencias de expositores. Y la gente dice, wow, aplaudimos, semejantes hombres de Dios que interpretan bien la Biblia. Repito una vez más, muchos de estos hombres simplemente son como un regalo grande. ¿Que lo ves? Wow, estudios, academia, seminarios, extranjeros, pero cuando hacen la interpretación, como hables un regalo grande y adentro un regalo pequeñito o pequeño. Y tú te llevas una decepción. A estos hombres muchas personas siguen. Yo les digo a los que están en el Zoom y los que están aquí mirando en Facebook, si en este tipo de interpretaciones se equivocan, ¿qué te hace pensar que están interpretando bien toda la Biblia, como lo hace MacArthur hablando de Apocalipsis, pero hablando de Mateo 24? ¿Qué te hace pensar que los reformados estén en lo correcto cuando dicen hay predestinación? ¿No? Cuando la redención es limitada, ¿qué te hace pensar? Si están equivocándose en este punto, y es triste, ¿sabes por qué? Porque los reformados abrazan y defienden sola escritura y no manejan sola escritura. ¿Qué hizo Graham? Filosofías, pensamientos humanos. Al capítulo 6 de Génesis le añadió demonios. Voy a dar un video completo, aunque lo hice ya, pero lo voy a hacer con ustedes. Voy a explicar quiénes eran los hijos de Dios en el Génesis capítulo 6. Y no eran demonios. Muy bien. No eran ningún tipo de demonios que se juntaron con mujeres. Nada que ver. Vamos a ver el texto en su contexto y vamos a ver lo que el panorama de la Biblia dice, porque Jesús habla de eso. Muy bien. Esperemos ese estudio, que Dios me los bendiga. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Si hay preguntas, si hay dudas, ahí en los comentarios y nosotros vamos a tomar el tiempo a responder. Que la gracia, la paz y la misericordia sea con cada uno de ustedes. Mi nombre es Fernando. Les pido que oren por el ministerio y estaremos ya con más estudios. 4 de marzo, lunes, arranca panorama de Apocalipsis. Aún pueden añadirse a los grupos, al grupo de Apocalipsis, material gratuito, diapositivas, texto en su contexto. Esto y mucho más vamos a ver lunes con introducción al libro de Apocalipsis. Que Dios me los bendiga. Hermanos del Zoom, abran sus micrófonos, despídanse. Nos despedimos. Gracias, Despídanse los querido demás del Facebook. profesor Fernando. Desde Bendiciones.